Hola, ¿cómo andan? Vamos a ver algunos conceptos básicos sobre el tema sucesiones, es decir, los conceptos que deberían tener medianamente en claro para leer la bibliografía de topología, ¿sí? Porque bueno, algunos me escribieron mencionando que no lo habían visto por la naturaleza de la cursada que tuvieron el año pasado en cálculo, que estuvieron sin profesor. Entonces bueno, eh, vamos a ver la idea básica de sucesiones. Por ahí hay algunas cosas que yo tomé como sabidas y no lo eran. Entonces, primero la definición: una sucesión simplemente es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Es decir, la variable independiente toma exclusivamente valores enteros positivos. En una función habitualmente la escribimos de la forma f de x. Para denotarla, bueno, en la sucesión se escribe, en vez de f de x, la x, en vez de la variable independiente llamarla x, como es un número natural, se suele utilizar el símbolo n minúscula. Y en vez de escribir f, se suele escribir a. Entonces, una sucesión, en vez de escribirse de la forma f de x, se suele escribir en la forma a sub n. El paréntesis tampoco se utiliza, directamente se indica la variable independiente, es decir, el conjunto de los números naturales, de esa forma. Entonces, vamos a utilizar este símbolo a sub n para escribir la sucesión. Bueno, se utilizan varias formas para denotarla, pero la bibliografía que nosotros utilizamos lo escribe entre paréntesis angulares, ¿sí? Esto sería como la sucesión a sub n. Está formada por, es un conjunto, una serie de términos. El a sub 1, es decir, con la fórmula cuando n vale 1, a sub 2, a sub 3, y así sucesivamente. Bueno, como pasa en las funciones, que puede representarse una función mediante una fórmula, mediante una tabla, mediante un gráfico, lo mismo ocurre con las sucesiones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunas sucesiones representadas de las distintas formas. Acá les presento el primer ejemplo. La sucesión está dada por la siguiente fórmula: a sub n igual a n cuadrado. Es lo mismo que una fórmula de una función de variable real, de la que por ahí estamos más acostumbrados, como si fuese x cuadrado, ¿no? Nosotros sabemos que la representación gráfica de esa función es una parábola que es cóncava hacia arriba, con el vértice en 0, 0. Pero bueno, acá va a pasar lo mismo, solamente que en vez de representar toda la curva, como la variable es discreta, es decir, el conjunto de los números naturales, la representación van a ser puntos en el plano. Vamos a armar la tabla. La tabla no se suele escribir la tabla en la sucesión, ahora le explico por qué, porque siempre n toma los mismos valores. 1, 2, 3, 4, bueno, y sigue así hasta el infinito, pero todos los números naturales. Entonces, los a sub n, que los llamamos términos de la sucesión, van a ser 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. ¿Por qué digo que no se suele escribir de esta forma? Y porque es innecesario, tal vez, ir mencionando todos los números naturales en la columna de la tabla, porque siempre son los mismos. Tal vez si la variable, en cambio, cuando nosotros trabajamos una función de variable real, sí, porque hay que aclarar cuáles son los valores que uno selecciona para poder confeccionar la tabla. Sin embargo, acá siempre son los números naturales. Entonces, en vez de escribirse de esta forma, se suele escribir, como les mencionaba anteriormente, los términos de la sucesión, los primeros n términos de la sucesión, se deja con puntos suspensivos mediante los paréntesis angulares o mediante llave, depende de la bibliografía, ¿no? Entonces acá podemos escribir 1, 4, 9, 16 y puntos suspensivos, y se puede dejar expresado también de esta forma la sucesión. Bueno, y en el gráfico, como les decía, me va a quedar el punto 1, 1, el punto 2, 4 y el punto 3, 8. Alguna bibliografía suele elegir hacer una curva guía uniendo los puntos. Yo no soy muy adepto a esa idea para no confundir los conceptos, o gráficamente una sucesión
con una función. Pero puede ser que en alguna bibliografía aparezcan los puntos unidos, pero siempre aclarando que se trata de una curva guía y se trata de una sucesión. Si no se aclara nada, debería estar de esta forma, es decir, los puntos aislados en el plano. Bueno, hablemos ahora de límite de una sucesión. Una cosa importante o la diferencia más significativa respecto a la función, no tiene sentido calcular el límite de una sucesión en un punto. Por ejemplo, si hoy teníamos el gráfico este que yo tenía los puntos aislados. Fíjense que, por ejemplo, a este punto yo no me puedo aproximar por izquierda o por derecha, porque no hay valores, porque el conjunto no es denso. Es un conjunto discreto, entonces yo no me puedo aproximar, si quisiera, al 2 por izquierda o por derecha, porque no tengo, como cuando se empieza a ver límite en la función, que me aproximo al 2,0001 por derecha, por tabla o así, o mirando el gráfico, pues son puntos aislados, yo no me puedo aproximar al punto por izquierda o por derecha, entonces no tiene sentido calcular el límite de una sucesión en un punto. El límite de una sucesión en un punto es directamente ese valor. Entonces, cuando veamos el límite de una sucesión, nos vamos a referir exclusivamente al límite cuando n tiende a infinito. Algunas bibliografías lo aclaran y otras no. Yo no estoy acostumbrado a ponerlo. Si se escribe un límite de sucesión, no se aclara n tiende a infinito. No tiene ningún sentido porque es el único límite que puedo calcular en una sucesión. Entonces, bueno, pensando o haciendo esa salvedad, que yo cuando calcule límites de sucesiones solamente los voy a poder calcular cuando n tiende a infinito, tenemos tres posibilidades. El límite de una sucesión puede tender a infinito, puede tender a menos infinito, o puede tender a un límite L. Sí existe, obviamente, ¿no? Acá, límite L me refiero a un número real, ¿sí? Bueno, y aclaro eso, si existe el límite, alguna de estas tres posibilidades. Por ejemplo, las reglas de límite para sucesiones son las mismas que para funciones. En realidad es probable que muchas bibliografías introduzcan el concepto de límite a partir de sucesiones y después cambien a la función de variable real. Bueno, si calculamos, por ejemplo, el del ejemplo 1, el límite cuando de la sucesión a sub n, en nuestro caso teníamos el límite de la sucesión n cuadrado. Y entonces, bueno, la regla, estamos diciendo, les decía recién que el único límite posible es cuando n tiende a infinito, así que tengo que pensar en infinito al cuadrado tiende a infinito, por lo tanto, ese es el resultado del límite. Como les decía, el límite en una sucesión, si existe, tiene estas tres posibilidades. Si el límite de una sucesión es un número, es una constante, entonces se dice que la sucesión converge a ese valor. En cambio, si el límite es o infinito, o menos infinito, o no existe el límite, se dice que la sucesión diverge. Veamos algunos ejemplos. Bueno, veamos otro ejemplo. Acá les presento la sucesión a sub n igual a 4 sobre n más 1. Acá escribí los primeros términos de la sucesión. Una cosa que capaz, no sé si la aclaré, pero justo el ejemplo 1 no lo permitía ver, es, si bien el dominio de la sucesión es el conjunto de los números naturales, la imagen es, o las imágenes son números reales. Nos aparece acá 7 tercios, puede ser también que sea una sucesión que converja algún irracional, o que tenga algún término irracional. Así que, bueno, para tener en cuenta que, si bien el dominio es el conjunto de los números reales, la imagen está formada por números, no, perdón, dije mal, el dominio de números naturales, la imagen está formada por números reales. O cada imagen es un número real. Bueno, tengo acá entonces la representación gráfica de la sucesión. Podemos ver, o si la pensamos también como función, ¿sí? Sabemos que por ser una función racional, así como está escrita, tiene una función racional, debería tener una asíntota horizontal en 1, ¿sí? Y vemos que la sucesión, a medida que tiende a infinito, los términos van tomando valores cada vez más cercanos a 1. Bueno, acá, si hubiese escrito algunos más, se vería un poco mejor. Pero bueno, podemos calcular el límite de esa sucesión también. El límite de la sucesión a n, que sería el límite de 4 sobre n más 1.
Bueno, si la sucesión tiende a infinito, 4 sobre infinito tiende a 0, 0 más 1 tiende a 1, entonces, bueno, vemos que el límite de la sucesión tiende a un número, o la sucesión tiende a un número real cuando n tiende a infinito, por lo tanto podemos decir que esta sucesión converge a 1. La sucesión del ejemplo 1, como tendía a menos infinito, podemos decir que tendía a infinito, podemos decir que la del ejemplo 1, diverge a infinito. Y esta, el del ejemplo 2, converge a 1. Bueno, vemos un ejemplo más. Bueno, veamos un tercer ejemplo. Acá tengo la fórmula de la sucesión, a sub n igual a menos 1 a la n, y acá tengo los primeros términos desarrollados. Fíjense, obviamente, yo tengo menos 1 a la 1, me da menos 1, menos 1 al cuadrado 1, menos 1 al cubo menos 1, y así va oscilando entre menos 1 y 1. Acá está la representación gráfica de la función, menos 1, 1, 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 hasta el infinito va oscilando entre menos 1 y 1, entonces no tiene límite esta sucesión, no existe el límite porque no tiende a un valor, no tiende a infinito, no tiende a menos infinito. Decimos entonces que no existe el límite de la sucesión a sub n. Se dice también que esta sucesión diverge, es uno de los casos de divergencia, no diverge a infinito ni a menos infinito, simplemente diverge. Bueno, estos son los conceptos básicos o las ideas previas de sucesiones que deben tener para poder leer la bibliografía. Yo les mencionaba en el video de hace dos semanas que algunas cuestiones sobre la convergencia, que les decía, bueno, como vieron en el análisis, que obviamente no lo vieron según me explicaron algunos de ustedes, por ahí algunos sí lo vieron, la forma más práctica la forma para determinar si una sucesión converge o no es calcular el límite. Yo calculo el límite, tiende a una constante, entonces puedo asegurar la convergencia. Bueno, la topología o desde un punto de vista topológico podemos analizar la convergencia de otra forma. Bueno, ahora en otro video les mando también la tutoría de los temas de hoy.